la serie del libro de Hechos, capítulo 6. Estamos caminando en este libro que es importante para el cristiano no solamente saber lo que Jesús hizo o dijo, mas también qué hicieron los seguidores de Jesús después de Jesús. O sea, cómo aplicaron en la vida práctica, en su diario, todo lo que Jesús dijo y enseñó, todo lo que Jesús compartió. Le he puesto a esta predicación: oposición es una de las marcas de la predicación. Lo puse con esta intención para que tú y yo sepamos que la predicación del Evangelio va a tener, ha tenido, seguirá teniendo y tendrá siempre una oposición. No importa dónde, no importa cómo, la predicación del Evangelio tendrá siempre una oposición. A veces es más aguda, a veces es más lenta, a veces Dios concede un momento de paz, momento de tregua, ¿verdad? Pero siempre va a haber oposición donde el Evangelio es predicado, donde hay una intención, donde dos o tres o más se reúnan para comenzar una obra de Dios, siempre va a haber una oposición. Esteban hace unas semanas acaba de ser condecorado con honor y causa con ser uno de los diáconos, de los primeros diáconos de la iglesia. Lo vimos hace 2 domingos atrás, ¿verdad? Él era uno de los 7 jóvenes que escogieron para ser diácono. Recuerdan que los 7 jóvenes eran judíos helenistas. ¿Quién era un judío helenista? No es algo tan complicado. Eran judíos que habían nacido, estaban mezclados con la cultura griega. Por tanto, hablaban el griego muy bien. Pero había su separación con los judíos propios que estaban en Jerusalén. Tenían sus diferencias porque aquellos se fueron y los otros se quedaron. Así que tenían sus diferencias. Pero en medio de eso es que sale la idea de escoger 7 diáconos con 3 características. ¿Cuáles eran? Si todos recordamos, una, eran varones llenos de ¿qué? De sabiduría. Otras de testimonio y otras llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Eran tres requisitos. No era que, yo quiero ser diácono, ponme ahí. No, tenías que tener algo para ser escogido. Entonces eran varones llenos de sabiduría, testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entonces Esteban era uno de ellos. Así que comienza Esteban a predicar este evangelio y al parecer el doctor Lucas no entra mucho. Si usted lee el versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía ¿qué cosa? Grandes ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Grandes prodigios y ¿qué más? Y señales entre el pueblo, ¿verdad? Pero al parecer el doctor Lucas no le llama mucho la atención entrar en detalles de qué señales y qué prodigios eran, sino que Lucas se enfoca más bien en el proceso del arresto y de defensa de la fe de Esteban. Al parecer dijo: vamos a separar un poco, vamos a dejar de un lado los milagros que hizo y todas las cosas que hizo él ahora, aunque narra mucho de lo que Pablo y Pedro hicieron, pero ahora mismo quiere enfocarse en el ejemplo a imitar de la vida de Esteban. Y entonces dice que lleno de gracia hacía poderes, prodigios entre el pueblo. Y entonces esto trajo ¿qué cosa? Oposición. Porque el diablo detesta ver la obra de Dios imprimiéndose en una ciudad. Y él va a levantar a quien quiera que sea. Y dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Al parecer era una sinagoga de los libertos, gente que estaban bajo esclavitud y estaban ahora en libertad, y se reunían constantemente para cumplir la ley, para meditar en el Antiguo Testamento, para todas las cosas propias del judaísmo. Por tanto, no nos sorprende saber que la predicación de Esteban está confrontando a estas personas,
porque lo mismo pasó con Jesús. Recuerdan ustedes que él iba, de hecho Pablo después va muchas veces, Pablo llegaba a una ciudad y donde primero iba era una sinagoga. Como decían algunos, para arriba del problema, ¿verdad? Él iba a la sinagoga directo, ahí, iba a confrontar, iba a debatir, iba a hablar de la nueva revelación, del nuevo pacto revelado en Cristo Jesús. Ahora, dice en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La frase, el hecho de que diga no podían resistir, nos da una idea. Nos da la idea de que esto no fue que Esteban llegó, hablaron dos o tres palabras y todo se acabó. Esto habla de días y días de discusión, días y días de contienda, días y días de los del judaísmo queriendo convencer a Esteban y Esteban defendiendo la fe de Cristo y la nueva gracia ante ellos sin doblar, sin descender en los principios y en todo lo que había aprendido Esteban de parte de los apóstoles y de parte de su experiencia ahora en Cristo. Tres cosas el doctor Lucas nos pone para tú y yo poder entender mejor el texto. Uno, vemos la robustez de la fe y la humildad del diácono Esteban. Dos, podemos ver en estos pasajes los detalles del complot para silenciar a Esteban. Como vemos, fue un complot y hubo falsos testimonios que se tuvieron que buscar para poder arrestar a Esteban. No tenían nada por donde arrestarlo. No había forma, no había dicho algo realmente justificable para que le hicieran lo que le hicieron después. Tres, Lucas también se enfoca en la predicación y la exposición del Evangelio desde Abraham, Salomón y Cristo. Esto vamos a verlo después en Hechos 7, como Esteban da una disertación desde Abraham saliendo de Mesopotamia hasta Salomón y cómo todo eso fue orquestado por Dios para traer a Jesús el justo a este mundo. Eso para ellos fue un escándalo, porque para ellos los patriarcas estaban por encima de Jesús. De hecho, Jesús para ellos era un profeta más. Era un profeta más que llegó. Pero aún hay muchos de ellos que están esperando a Cristo el Señor. ¿Sabían ustedes eso? Muchos de los que ustedes ven en el muro de las lamentaciones ahí haciendo ejercicios de oración están esperando aún a Jesús. Y muchos de ellos no creen en que tú y yo somos hijos de Dios. No creen en la iglesia. No creen que los gentiles tenían el derecho a ser llamados hijos de Dios. Así que hay mucho detrás de esto. Hay mucha historia, mucho contenido de rechazo, de odio, ¿verdad? De nacionalismo, de sionismo, ¿verdad? Detrás de esto. Y Esteban está ahora defendiendo la fe. Lo que Esteban comienza a hacer con estos miembros de esta sinagoga es algo que se llama apologética. Apologética no es algo tan complicado, sencillamente C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que muchos de ustedes han visto sus películas o han leído el libro de las Crónicas de Narnia o han leído otros libros que también él ha escrito. Él lo pone bien sencillo y él dice: la apologética es la defensa lógica y racional de la fe cristiana. Eso es todo. ¿Qué es la apologética? No es más que la defensa lógica y racional de la fe cristiana. La defensa que tú y yo como creyentes debemos hacer ante cualquier persona que demande razón alguna de nuestra esperanza. ¿Le recuerda algo ese versículo? ¿Verdad? Nosotros como creyentes no es suficiente
con basar nuestra vida cristiana en una experiencia. Yo antes fumaba, ya no fumo. Yo antes hacía esto y ya no lo hago. Ok, eso aún puede ser solucionado en grupos de alcohólicos anónimos. Gentes alcohólicos han ido a un grupo de alcohólicos anónimos y han dejado de beber. Hay cambios que pueden ocurrir aún en programas sociales. Pero el principal cambio que Dios trae a un ser humano es la salvación de su alma, la cual es el punto cero para una serie de transformaciones consecuentes a eso. Amén. Y tú y yo como creyentes debemos estar listos. No lo dice el pastor. Vamos a ver varios textos que nos enseñan que cada creyente debe estar listo para presentar defensa por la verdad. Judas, verso 3. Alguien, si van conmigo a su Biblia, quiero que lo lean. Judas, verso 3. Dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación. Quiero que lo lean conmigo ahí. Dice: he sentido la necesidad, escuchen esto. Judas está pensando en algo. Él está diciendo: siento la necesidad de escribirles, dice, exhortándoos a ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? A contender, ¿qué dice? Ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Qué lindo eso. Fui a un retiro, fuimos con Manuel y otro hermano a un retiro de Summit hace 2 años, y nos dieron un pullover que decía content for your faith, ¿verdad? Decía contender, y dice Manuel: ¿qué significa esto? Que te fajes por tu fe. ¿Cómo lo digo en español esto? Que te fajes por tu fe. Eso es todo. Yo quiero hoy que salgas de acá con la idea de que eres un soldado de la fe de Cristo. Hoy quizás no te hable mucho de que todos tus problemas se van a solucionar. Hoy no es servicio para eso. Y quizás esta no es para eso. Al menos en esta iglesia. En otras quizás sí te van a decir que todo se te va a arreglar. Pero hoy quiero que salgas de acá sabiendo de que Dios te quiere equipar para ser un soldado de Cristo. No, pastor, ¿qué rango? Yo el rango no sé. Alguien dijo acá raso. No sé el rango. Preocúpate al menos con defender al Rey de Reyes y continuar y perseverar en el ejército hasta el final de los tiempos. La palabra nos manda la palabra a defender a Cristo. Si Él se puede defender por sí mismo, sí, la palabra nos exhorta a defender la fe. No, pero yo le mando un mensajito, le comparto un video de otro pastor de online de esto y ya no tengo que hablar. No, Dios quiere que tú hables la palabra y que defiendas el evangelio. Note que Judas está diciendo: he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada. Muy bonito. Una vez para siempre fue entregada a los santos. Note el odio que se volcó encima de Esteban, que la frase que dice: cayeron sobre él en grupo y lo arrebataron, esa frase en el griego es la misma frase que se usa cuando un león arrebataba a una presa y se la llevaba a su cobija para desmembrarlo. Note
uno cuando lee, uno le quita un poco de emoción y le quita, porque es normal, la lectura a veces nos pone un poco todo flat, todo muy superficial. Pero hermanos, la forma en que arrebataron a Esteban, en que se le tiraron en grupo encima, era con tanto odio que la comparación es la de cuando un león atrapaba una presa y la revolvía, la sacudía para desmembrarla. Y aquí está Esteban, de estar sirviendo con los hermanos, todo gozo, toda alegría, la gente dando las casas, la gente dando sus propiedades, dando sus Lamborghini, sus Porsche, dando todo el mundo creciendo. Hechos 3, había alegría, había amor, 5,000 personas convertidas en un día. Pedro, el pescador, el que se quedó con segundo grado y no siguió en la escuela, dando una disertación que es estremecedora. ¡Wow! Y está Esteban ahora, sufriendo por el Evangelio. Es que la predicación del Evangelio va a traer oposición en esta tierra. ¿Cuánto dicen amén? La predicación del Evangelio va a traer oposición. Un pastor me decía, es difícil vivir el Evangelio, un pastor cubano que hace poco vino, y oye, ha sido difícil allá sobrevivir con tanta necesidad. Yo le decía, vamos a ver qué es más difícil, si hacer ministerio con tanta necesidad o hacer ministerio con tanta abundancia. Vamos a ver qué es más complejo. Servir al Señor con el primer amor, aún con 10 horas de apagones en tu casa, sin comida, solo con pomos de agua ni refrigerador, sirviendo a Dios con amor, con pasión, o servir a Dios donde las cosas sobran y el garaje se te llena de cosas que hoy no quieres ya más. Creo que es más difícil servir con esa pasión en la abundancia. Y los números respaldan esa declaración. Porque de 100 que se mudan con mucha pasión al Señor, solo 15 o 20 deciden continuar en el ministerio. Y es que la abundancia también se convierte en una oposición. Porque crea una frialdad en la persona, la cual comienza a hacerte pensar que no tienes que orar, porque ya todo está. Y de repente la abundancia se convierte en una oposición silenciosa, enmascarada, de bajo perfil. Y de repente tu fe comienza a apagarse. Y el fuego de la llama del Señor comienza a apagarse. ¿Por qué no tienes que orar? Todo está ahí. Y lo tiene todo. Y lo tienen todos. Lo tiene el ateo, el que no ora, el que ora, el hindú, el pagano, todos. La abundancia es un tipo de oposición también. ¿Habían pensado en eso alguna vez? Amén. Qué valor. Pero Esteban está enfrentando ahora mismo una oposición religiosa, literal, la cual su vida está en peligro. La cual su vida está ahora mismo en peligro. Pero no es primera vez en la palabra que ha habido oposición a la obra de Dios. Quiero que vayan conmigo a sus Biblias, Esdras capítulo 4, verso 4. Esdras 4, verso 4. Esdras está en el Antiguo Testamento. Si alguien no sabe, algún hermano de al lado lo ayuda, por favor, para llegar a Esdras.
Esdras es el libro que estoy leyendo en las últimas 3 semanas, yo en mi devocional personal, y es un libro que me ha gustado muchísimo siempre. La salida del cautiverio, todo el proceso de reconstrucción del templo, de los muros, de todo, del culto, todo este proceso siempre me ha atraído mucho la atención. Y cuando leía Hechos, enseguida a mi mente vino Esdras. Fue así como una conexión, y lo vamos a ver ahora. Esdras 4, verso 4. Un poco de contexto acá. Ciro acaba de darle permiso a Zorobabel y a un grupo de hebreos a ir a Jerusalén a reconstruir el templo. Todo aquello estaba colapsado, aquello fue, Nabucodonosor, y fue una invasión, acabaron con todo, robaron todo, las prendas, los vasos de oro, todo el templo fue un sacrilegio. Y ahora los hebreos están siendo permitidos con licencia de Ciro directo a ir a reconstruir. Así que el verso 4 dice: había muchos en la región que eran enemigos de Judá y de Benjamín. Cuando se enteraron de que los que habían vuelto del exilio estaban reconstruyendo el templo para el Señor Dios de Israel, fueron a hablar con Zorobabel y los jefes de familias y les dijeron: déjennos ayudarles a construir el templo, porque al igual que ustedes, también nosotros oramos al mismo Dios. Nosotros le hemos ofrecido sacrificio desde el tiempo en que Esarhadón, rey de Siria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Jesúa y los otros jefes de familia de Israel respondieron: no. ¿Qué dice? Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Ustedes no pueden ayudarnos, porque de acuerdo a lo que ordenó Ciro, el rey de Persia, solo nosotros podemos construir el templo del Señor, al Dios de Israel. Entonces esa gente se enojó y comenzó a intimidar y a desanimar a los judíos para que no continuaran con la construcción del templo. Verso 5, ¿qué dice? Una vez más, vuelven a hacer cosas, ¿verdad? Dice: sobornaron a empleados del gobierno para que trabajaran en contra de los judíos. ¿Se imaginan? Los judíos pidiendo permiso a la ciudad, pidiendo permiso al condado para reconstruir. Aquellos también habían permiso, había que escribir cartas para recibir permisos, como hoy sucede en casi todo el mundo moderno. Así que ellos van ahora directo a los que dan los permisos, sobornan, les pagan para ponerlos en contra de los constructores de Zorobabel. Dice para que trabajaran en contra de los judíos e hicieran lo posible para detener los planes de la construcción del templo. Usted puede leerlo después, está en su casa, puede seguir leyendo que ellos envían unas cartas a Artajerjes, la envían ya directo al rey de Persia, al nuevo rey de Persia, y detiene la construcción, ¿verdad? Por causa de las quejas y testimonios que escribieron en las cartas. Dijeron: esta gente que están construyendo el templo ahora son los mismos revoltosos que hace años atrás salieron, ¿verdad?, de Egipto y se multiplicaron y crecieron y hacían sus cultos y hacían sus tabernáculos. Estos mismos revoltosos son los que están haciendo esto. Niégales construir el templo. Básicamente dijeron eso en la carta. Así que Artajerjes dijo: ok, estos revoltosos hay que detenerlos, y detienen la construcción. No obstante, después viene Darío y la construcción se finaliza, y bueno, viene Esdras y inaugura el templo. Y los que han leído esa porción de la palabra saben que Dios trajo un avivamiento cuando Esdras leyó la palabra una vez más. Dice que el libro de la ley estaba olvidado, y sacó el libro de la ley, y todo el mundo fueron compungidos de corazones por la palabra ese día.
Y hubo un despertar que Dios trajo con la reconstrucción del templo y con el regreso del culto religioso. Noten cuánta oposición hubo desde el principio de la construcción, porque la obra de Dios va a tener siempre, ¿qué cosa? Oposición. No importa en qué latitud del mundo esté, va a tener siempre oposición. Así que esto lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. La oposición siempre va a estar presente. Me llama mucho la atención la convicción de Esteban. Convicción la cual se asemeja a la de otros mártires post Esteban, post los apóstoles, que también sufrieron martirio por causa de su fe en Jesucristo. Uno de ellos, Policarpo. Policarpo en el año 65 fue el obispo de la iglesia de Esmirna. Ya habían pasado muchos de los primeros discípulos. Él duró hasta el año 155, pero este hombre fue cuestionado y fue obligado a decir que el César era el Señor, que el César era el Kyrios. Kyrios es Señor en griego, ¿verdad? Y es otro de los hombres que procuró confesar a Jesús por encima de la demanda que le hacían, por encima de cualquier presión que le pusieran, porque él sabía dónde estaba su fe. Cuando fue llevado al estadio Policarpo, el procónsul lo interrogó y le urgía a negar a Cristo y jurar por la fortuna de César. Policarpo levantó sus manos al cielo y dijo: fuera con los ateos. El procónsul insistió que si negaba a Cristo lo pondría en libertad, pero Policarpo dice su frase célebre: 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Escúchame, declarar con fuerza: yo soy un cristiano, y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. A ti he pensado correcto ofrecer testimonio de mi fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenadas por Dios. El procónsul entonces, viendo la fe de Policarpo, le amenazó con lanzarlo a las bestias. Policarpo le respondió: llámalas, pues no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno para aceptar aquello que es malo. De nuevo el procónsul le amenazó con lanzarlo al fuego, y la increíble respuesta de este gran cristiano fue: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te retrasas? Trae lo que desees. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué te atrasas? Trae lo que deseas hacer. Yo sé con quién me voy a ir. Esto dura 1 hora, pero el fuego eterno para aquellos que han rechazado a Cristo es una realidad. El infierno es una realidad. La llama eterna para aquellos que han negado a Cristo es una realidad. Pero también la salvación eterna y la gloria y las mansiones eternas para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y hemos perseverado en Él también es una realidad. Jesús dijo: me voy a preparar, ¿qué cosa? ¿Qué dice Juan? Moradas para vosotros. ¿Verdad? ¡Qué belleza! Dice: para que donde yo esté también vosotros estéis. Aleluya. Para que donde yo esté también vosotros estén. Moradas eternas. Allá no va a haber oposición por el Evangelio, porque estaremos con el Rey del Evangelio.
¿Cuántos dicen amén? Estaremos con Él para siempre. Ese día Policarpo fue encendido en llamas, pero pasó a la historia como uno de los mártires más populares y más inspiradores a la fe cristiana. La pregunta es, ¿y por qué defender el Evangelio? ¿Por qué defender el Evangelio al nivel de arriesgar mi vida? ¿Qué puede ser tan grande que lleve a un grupo de personas de tantas diferentes generaciones a arriesgar su vida? ¿Qué tan grande y tan glorioso es que estos jóvenes no pensaron, no vacilaron en entregar su vida al Señor? Cuando usted lee en el versículo, vuelvo al libro de Hechos, dice en el libro de Hechos 6:10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dice el verso 12, voy a leer un poco más atrás. Dice en el 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esa es la explicación de un tribunal. Cuando había un tribunal, cuando había un juicio que se estaba procesando a alguien y había una acusación y ese alguien no era evidente, era algo que estaba todavía por verificar si era real esta acusación que se hacía, había como práctica que todo el concilio miraba al acusado y al mirar al acusado buscaban en su rostro alguna señal de culpabilidad o de inocencia, y por ahí podrían seguir sacando información para llegar a una conclusión. Pero dice que todos al mirar a Esteban vieron la cara de un ángel. No es la cara de Sofía cuando mi hija cuando hacía algo mal, yo la miraba así. ¿Sí? No es esa cara de ángel. Fue una cara de esconder lo que había hecho. Esta es la cara de un hombre que está 100% seguro en quién está su fe y que no tiene temor de la decisión de este concilio. Él está ready para lo que sea. Esteban está listo para lo que sea. Pero no siempre fue así. Hubo hombres en la Biblia, en tu Biblia, que en momentos así, cuando pudieron hablar de Dios y defender la fe, hicieron estrategias para burlar. Una historia que el rey David fue llevado ante los filisteos y fue cuestionado si era David, si era el hebreo que recuerdan, matado a Goliat. Y dice que David comenzó a balbucear, comenzó a imitar, pintó todo un escenario de teatro. Y David, ante Abimelech, el rey de los filisteos, no embarajó el tema y se empezó a salir baba de su boca. David se aflojó. ¿Cierto? ¿Saben ustedes el pasaje? ¿Han leído el pasaje? ¿Han leído el pasaje? David, ¿qué pasó? Es que la Biblia está llena de todos los escenarios. Hay de todo para que tú también seas inspirado y seas, ¿verdad? No siempre hubo ese deseo de arriesgar su vida. La palabra nos manda a defender el Evangelio. Y es más, nos manda a llegar al punto de, si es posible, convencer. Yo sé que usted sabe la palabra que convence del Espíritu Santo, pero te quiero decir algo. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios que está escrita
a través de su iglesia también y de la predicación de este evangelio. Estaba el apóstol Pablo en un juicio con el rey Agripa. Estaba Pablo pensaba ir a Roma para visitar a la iglesia en Roma. Resulta que Pablo llegó a Roma, pero para ser enjuiciado. Y está Pablo frente a Agripa, está él dando su testimonio de cómo vino del judaísmo y de ser un extremista religioso y perseguidor de la iglesia a ser ahora un cristiano más. Y le dice a Agripa, Hechos 26-27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dijo, yo sé que crees. Note cómo nos hace falta mejorar en nuestra forma de hablar del evangelio. Hermanos, queremos ser tan dulces a veces, que queremos ser más amor que Dios. ¿Aló? Queremos ser más amorosos de lo que Dios es. Queremos ser sweet, nice. Oh, qué kind, qué bueno. Pablo le dice a Agripa, ¿tú crees? Yo sé que tú crees. Agripa dice, verso 28, por poco me persuades a ser cristiano. Para que Agripa dijera, por poco me persuades a ser cristiano, delante de todo el grupo de alto nivel que había en ese lugar, para que Agripa dijera, es que realmente por poco he persuadido a seguir a Cristo. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco o por mucho, como tú quieras ponerlo, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy. Dice, excepto estas cadenas. Aleluya. No solamente tú, Agripa, sino todos los que están acá. Quiera Dios que por poco o por mucho ustedes sean libres en Cristo y hayan sido convencidos. ¿O cuánta nos hace falta esta robustez en el evangelio y esta solidez en Cristo Jesús? Si usted sale de acá con más deseo de predicar el evangelio y de importarle mucho menos lo que los demás piensan de usted, el Señor es glorificado y el propósito se cumplió. Porque aún no crea, aún yo también me estoy autopredicando. No crea que es que yo hago esto muy bien. No lo piensen. Yo también estoy creciendo como ustedes en ser más intencional, más atrevido con el evangelio y en importarme un poco menos lo que piensan los demás de mí cuando comparto a Cristo. Pero primeramente debemos modelar a Jesús en cómo vivimos nuestras vidas. Porque el mensaje más poderoso cuando tú hablas es el que viviste primeramente. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo vives tu vida cristiana en la semana? ¿Cómo vives tu vida cristiana con Cristo en tu diario vivir? Entonces tus palabras van a resonar tan alto porque van a hacer un merge con tu estilo de vida. Hay una frase famosa de Atuey, no se sabe si fue real o no, pero cuando estaban quemando los españoles, se dijo, si ustedes están en el cielo, yo no quiero estar allí, no quiero verlos. Atuey es uno de los aborígenes más famosos, populares en Cuba, en la isla de Cuba. Pero dijo, no, si ustedes me están mandando, si esto, yo no quiero estar ahí. Nuestras vidas necesitan modelar lo que creemos. Y entonces las palabras que hablemos van a tener un impacto mucho más profundo en las personas a las que le estamos hablando.
¿por qué defender la fe? ¿Qué hay en la fe que nos lleva a defenderla? Salmo 19, 7. Quiero que busquen en sus palabras en esta tarde. Quiero terminar con esto ya. Salmo 19, 7 al verso 13. Dice su palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es sencillo? ¿Qué significa que la palabra hace sabio al sencillo? ¿Quién es sencillo? Cada vez que la Biblia hace referencia a alguien sencillo, hace referencia, no habla de sencillez de humildad o de corazón, sino habla de alguien necio, alguien ingenuo, alguien fatuo, alguien que toma decisiones erradas, alguien sencillo, alguien uno más del montón. Y la Biblia dice: la ley de Jehová trae sabiduría al sencillo, para que despierte y vea lo que es la palabra de Dios y las riquezas que hay en el consejo, en la palabra de Dios. Así que cuando usted ve la palabra sencillo en la Biblia, no piense en alguien sencillo de corazón, no, habla todo lo contrario. Alguien que toma decisiones tontas, así como usted y yo, decisiones erradas, orgullo, ¿verdad? Dice: hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, que dice, todos justos. Amén. Dice después, verso 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Estamos acá? ¿Cuántos dicen amén? En guardar tu palabra hay gran galardón. Verso 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Aleluya. ¿Quién podrá entender sus propios? ¿Quién podrá saber y decir así poner así en el refrigerador? ¿Sabes? Los que tienen los almanaques, los pegas eso en el frío, con las cosas que hacen la semana, poner sus errores ahí en el frío. ¡Pum! ¿Alguien aquí lo ha hecho alguna vez? Una mano por allá. ¿Alguien lo ha hecho? Así en el frío, a primera plana. Yo soy así, así, y así, y así, y así. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice después, en una oración: líbrame de los que me son ocultos. Quiero que leas esto en tu Biblia. No sé si está puesto acá. Está puesto arriba. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ese Dios, esa palabra que es más fresca que la miel, más dulce que la miel, es la que Esteban está defendiendo a pesar de arriesgar su vida. Al costo que fuera, él la está defendiendo. Porque hay grande galardón en el Señor. Hay grande galardón defender la palabra. Y Jesús dijo: quien me negare delante de los hombres, le negaré delante del Padre. Quien me confiese delante de los hombres, le confesaré delante del Padre. Y Señor, úsame para hablar de tu nombre y para defender la fe. Amén. Porque tú bendices eso. Porque es un mandato, está en la palabra.
Y hoy hace falta hombres y mujeres robustos en la fe. No, pero ¿y si dejo de ser nice and sweet? Dios no te ha mandado a ser nice and sweet, te ha mandado a ser cristiano y ser santo. ¿Aló? ¿Cómo estamos en esta cultura? Es tremendo cómo estamos en esta cultura. Una joven hace poco hablaba en el college, hablaba con una así dulzura muy bien y defendía un hecho que pasó en un tren, de un hecho de maltrato físico que hubo en un tren hacia una joven, y decía que eso, nada, hay que ver lo que le pasó y defendiendo eso en lugar de quedarse impactada por lo que pasó y traer tristeza. Y tú hablas con ella y parece una gente muy dulce, muy nice, pero mira lo que está defendiendo, un asesinato frío, ¿verdad? Sí. Y tú dices, ¿en qué cultura estamos hoy en día? ¿En qué cultura estamos en estos momentos? Donde pasamos scroll a noticias y vemos algo que realmente hubiera sido un escándalo hace 30 años atrás si hubieras leído en un periódico. Y hoy en día lo pasan como si nada. Oh, nuestro corazón necesita ser cada vez más impactado por la palabra y traernos una vez más a Él, más a Él, para traer más empatía a nuestras vidas. Oh, cuán frío nos hemos vuelto en esta generación. Oh, cuán apático a las noticias, cosas que suceden que sabes que en otro momento hubiera traído más conmoción a ti, más tristeza, le pasamos como que hay que seguir. Tenemos que orar al Señor que nos ayude, como decía el salmista aquí, Salmo 19, verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hermano, necesitamos hacer pausas en nuestra carrera y meditar en el corazón, en la palabra de Dios, en dónde estamos caminando, cómo estamos caminando, hacia dónde vamos. Y que Dios en esa meditación renueve nuestro pensar y entonces podamos seguir en la ruta que vamos o cambiar la ruta en la que estamos, pero que el Señor nos siga transformando, porque esta generación está formando corazones de acero, pero la palabra continúa quebrantando el acero. ¿Cuánto dicen amén? Esta palabra quebranta el ladrillo, quebranta el bloque, quebranta el concreto, quebranta el acero, porque es su palabra. Amén. Ponte esta tarde de pie para juntos orar al Señor.